La Diócesis de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira y el Diario Católico presentan webinar En Camino a la Santidad. Camina en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17:1. Amanda Giselle Ruiz Suárez. Amandita. Página viva del Evangelio de la Iglesia, con el Padre Jesús Alexis Mora Angarita. En el marco de la celebración de los 100 años de la Diócesis de San Cristóbal y en coordinación con la Universidad Católica del Táchira y Diario Católico, los saluda el Padre Jesús Alexis Mora Angarita, postulador general de las causas de los siervos de Dios, Monseñor Martín Martínez y Amanda Ruiz. Agradecemos de antemano la oportunidad que nos brinda la Universidad Católica del Táchira para presentar la vida de los hombres y mujeres de estos siervos de Dios que caminaron por nuestras tierras del Táchira. Me corresponde presentarles la corta pero profunda vida de Amanda Ruiz, mejor conocida como Amandita, una niña que a su corta edad vivió de manera heroica esta llamada a la santidad. Pero antes de adentrarnos al tema que nos corresponde, como es la vida de Amandita, quisiera compartir con ustedes algunos conceptos fundamentales que nos ayudarán en nuestro camino. En primer lugar, ¿qué es la santidad? La santidad es la perfecta pureza de Dios, que no tiene ninguna mancha de pecado. La Biblia dice que Dios es santo. Ese es su carácter. Dios es perfecto, no tiene ningún defecto o error. El pecado no puede ni siquiera entrar en su presencia. Solo lo que es sagrado puede acercarse a Dios, nos recuerda la carta a los Hebreos 12:14. La santidad de Dios se describe en la Biblia como un fuego brillante, poderoso, limpiador. Isaías 33:13-14. Así como un fuego muy caliente consume las impurezas y deja solo el oro refinado, la santidad de Dios destruye todo el pecado y deja solo la pureza. Nadie tiene la santidad de Dios, pero hay otro tipo de santidad, que es la dedicación total a Dios. Esa es la santidad que todo creyente debe buscar. Lo leemos en la primera carta del apóstol Pedro 1:15-16. Mientras estaba en la tierra, Jesús nos mostró algo de la santidad de Dios y, sobre todo, la santidad de estar completamente dedicados a Dios. Ahora, ¿quién puede alcanzar la santidad? La Biblia dice que toda persona salvada ya es santa. Cuando te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús como tu Salvador, dedicas toda tu vida a Dios. Ahora Jesús vive dentro de ti. Ha limpiado todos tus pecados, nos dice la primera carta a los Corintios 6:11. Ahora puedes acercarte a Dios sin temor a ser destruidos por el pecado. Ahora que eres santo, tu vida está dedicada a complacer a Dios. Esto significa que los cambios ocurrirán a lo largo de toda tu vida. Este proceso se llama santificación. Aunque tengas a Jesús en tu corazón, no eres perfecto y vives en un mundo que no es perfecto. En tu vida con Jesús, Él trabajará en varias áreas para liberarte del pecado. Así que, para buscar la santidad, debemos tener presente lo siguiente. En primer lugar, leer la Biblia. La Biblia muestra cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, una vida que es fundada sobre la verdad.
La verdad nos hará libres, nos dice Juan 17:17. En segundo lugar, prestar atención, orando, teniendo contacto con las otras personas, analizando tu vida. Así Dios te mostrará las cosas que necesitas cambiar. En tercer lugar, deja que Dios trabaje en ti. Es importante pedirle a Dios que cambie tu corazón, que cambie tu voluntad y que te dé la habilidad para cambiar tu vida. En cuarto lugar, obedecer, incluso cuando no quieras. Cuando Dios te muestra claramente a tu corazón lo que tienes que hacer, debes obedecer, como nos dice la carta a los Romanos 6:10. Ahora, lo más importante es la santidad en el corazón. Si tu corazón no se inclina ante las cosas de Dios y no estás interesado en amarle y complacerle, nada puede santificarte. Lo leemos en Colosenses 3:1-2. Las reglas y las costumbres no nos hacen santos. La actitud interna transforma las acciones externas, no al revés. Nunca seremos perfectos en esta vida, pero la búsqueda de la santidad será para nosotros un gran testimonio. Crecer en santidad es mucho mejor que no hacer absolutamente nada para quitar de nuestras vidas el pecado. Y luego en la vida eterna, Jesús promete una limpieza total, promete que seremos santos para siempre con Él. En la primera carta de San Pedro 1:16 leemos: seremos santos porque Él es santo. Ahora la santidad solo resulta de una relación correcta y concreta con Dios, que viene reconocido como nuestro Salvador. Si no hemos puesto nuestra fe solo en Dios, que salva y que nos salva de nuestros pecados, entonces nuestra búsqueda de la santidad será en vano. Por lo tanto, primero debemos asegurarnos de que somos creyentes nacidos de nuevo, nacidos para una vida nueva. Si realmente somos creyentes, entonces reconocemos que nuestra posición en Cristo nos separa automáticamente del mundo. Y esto es lo que significa ser santos, estar separados del mundo, consagrados completamente a Dios. Después de todo, tenemos y debemos tener una relación con el Dios vivo. Entonces debemos vivir diariamente una vida apartada, no tratando de mezclarnos con el mundo, sino viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, viviendo según la voluntad de Dios y viviendo siempre con el deseo de crecer en santidad de vida. Todos estos aspectos los encontramos en la exhortación Gaudete et Exsultate del Sumo Pontífice Papa Francisco en el capítulo 1. En el texto podemos destacar cuatro aspectos fundamentales: santidad y vida ordinaria, la Iglesia como marco vivo de la santidad como vocación, misión en Cristo, y la santidad como algo esencialmente abierto. Se trata de aspectos que están desde el principio en el Evangelio y que fueron vividos ejemplarmente por los primeros cristianos y que los padres de la Iglesia pusieron claramente de relieve, pero que lamentablemente quedaron olvidados hasta el siglo XX. La santidad en la vida ordinaria. La santidad en la vida ordinaria, la vida cotidiana. El Papa Francisco trata de la santidad común, de la santidad de la puerta al lado, de la clase media de la santidad. Ninguna de esas expresiones es equivalente a una santidad mediocre o a una santidad de segunda división, pues esa santidad no existe. Todos, también los que parecen que no cuentan socialmente, están llamados a la santidad, cada uno
con la pequeña historia de sus vidas, que se influyen unas a otras para entretejer la verdadera historia del mundo. Son esas almas modestas, dice el Papa. Se trata en suma de la santidad de la vida corriente, en el trabajo, en la amistad, en la familia, en las relaciones sociales, que predicó constantemente San José María Escrivá. No es una santidad, ha enseñado el Papa, de tintoría impecable o de fingimiento. Tampoco es una santidad perfeccionista, sino la de aquellos que, aún en medio de las imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron a Dios. La santidad es el fruto de nuestro bautismo, es obra principal del Espíritu Santo en nosotros, que cuenta con nuestra colaboración a base normalmente de pequeños gestos. Otras veces presenta desafíos mayores, o al menos un modo distinto de vivir lo que ya hacemos, y siempre requiere de nuevas conversiones. Así se llega a realizar lo ordinario de modo extraordinario. La santidad en la iglesia. La santidad se da y se vive en la iglesia, familia de Dios. La santidad no es individualista, nadie se salva solo. El Concilio Vaticano II explica la llamada universal a la santidad en la Lumen Gentium número 11. Una santidad que está en el marco de la Iglesia, una santidad que no puede ser empañada por nuestros defectos o pecados, o como le gustaba decir al Papa emérito Benedicto XVI, la Iglesia es ante todo una obra de Dios y nosotros debemos esforzarnos porque esta obra de Dios no venga a menos. La santidad se vive en un pueblo santo que siempre está en marcha hacia el cielo. Vivimos juntos, nos apoyamos unos a los otros, realizamos una experiencia de fraternidad, avanzamos como en una caravana solidaria, una santa peregrinación, dice Evangelii Gaudium 87. Es una tradición viva que abarca todos los innumerables testigos que nos han precedido y que abarca todos los cristianos que vendrán. La santidad como vocación, misión en Cristo. La santidad es vocación, misión en Cristo. Esta santidad pequeña, como dice Papa Francisco con referencia a Santa Teresita de Lisieux, se escribe en el gran camino y la gran misión de los santos, y a la vez es un camino propio y personal. Cada santo es una misión. Yo, tú, somos una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo, dice Evangelii Gaudium 273. Cada uno está llamado a dar a Dios y a los demás lo mejor de sí, y al mismo tiempo a participar en la misión de la Iglesia. Todo esto resultaría utópico e irreal si no fuera porque la santidad es una vocación y misión en Cristo. Esto significa que estamos llamados a amar unidos a Cristo, compartiendo su propia vida, amar con sus mismos sentimientos, amar con el amor incondicional del Señor, porque el resucitado comparte su vida poderosa con nuestras frágiles vidas. Cada santo es una misión en Cristo. En el fondo, la santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida, como explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 515 y siguientes. Revivir con Él su vida oculta, su trato con los otros, su cercanía a los más frágiles y otras manifestaciones de su entrega por todos. En este sentido, cada santo es como un rayo de luz
que sale de la palabra de Dios. Nos dice la exhortación Verbum Domini 48. El santo no es un superhombre o una supermujer, sino alguien que se deja llevar y transformar poco a poco por la gracia de Dios para crecer en la madurez de Cristo. Finalmente, la santidad nos abre a Dios y a los demás, por caminos que en muchos casos comienzan lejos de Jesucristo o en personas que no están incorporadas a la Iglesia Católica. Por todas partes Dios regala signos de su presencia que pueden incluso ayudar a los cristianos o a los no cristianos. Por tanto, si es imprescindible el tú a tú personal con Dios, no es bueno encerrarse en uno mismo, ni rehuir al servicio a quienes nos rodean. La santidad no quita fuerzas, vida o alegría, sino al contrario, nos hace más vivos, más humanos, nos hace más personas. En ese proyecto encontramos nuestra plenitud, nuestra verdadera felicidad. Esto queda muy lejos del simple bienestar hedonista que algunas personas se plantean tristemente como meta para sus vidas. Así lo propone Francisco a cada uno de nosotros. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía Léon Bloy, en la vida existe solo una tristeza, la de no ser santos. Con estas características y elementos fundamentales de la santidad, ahora nos podemos adentrar en la vida de Amanda Ruiz para conocer cómo esta pequeña niña tachirense nos ayuda a todos y cada uno de nosotros a caminar hacia el encuentro de aquel que es santo por excelencia. A continuación nos adentramos a conocer algunos aspectos biográficos de la vida de la sierva de Dios. Amanda Giselle nació el martes 11 de mayo de 1999 en el Hospital Central de la ciudad de San Cristóbal a las 8:15 de la mañana. Es la primera hija de la joven pareja Juan Mauricio Ruiz Castro y Daisy Leonor Suárez. Fue presentada por su padre en la prefectura de la parroquia La Concordia, municipio San Cristóbal, el 9 de agosto de 1999. Entre los primeros regalos que los padres cristianos tachirenses suelen dar a sus hijos se encuentra el bautismo, sacramento por el cual empezamos a formar parte de la familia de Dios. La pequeña sierva de Dios, Amanda, fue llevada a la pila bautismal, según consta en los libros de bautismo de la parroquia eclesiástica Nuestra Señora del Carmen de la Concordia, el día sábado 18 de diciembre de 1999, con apenas 7 meses y una semana de nacida. En enero del 2003, cuando Amanda tenía 3 años y 8 meses de edad, fue diagnosticada con una leucemia, enfermedad que compromete gravemente la vida de la niña. Fue internada en el Seguro Social de San Cristóbal y tras una breve recuperación fue dada de alta, según afirman algunos testimonios, incorporándose a su vida cotidiana, entre ellos el inicio de sus estudios de preescolar. La sierva de Dios, Amandita, cursó sus estudios de educación de preescolar en la Unidad Educativa Municipal José Gonzalo Méndez del barrio Lourdes en la ciudad de San Cristóbal. Amanda académicamente fue una niña pulcra y responsable. Participaba de sus clases con atención. Como todo niño de su edad, manifestaba su alegría de manera sencilla. Era extrovertida e inquieta. A pesar de su enfermedad, se desarrolló con naturalidad
y normalidad en el aula de clases, como cualquiera de sus compañeros. La leucemia aparece nuevamente a inicios del año 2005 y tras una recaída fue hospitalizada nuevamente. Se afirma que la sierva de Dios participó de algunos talleres de infancia misionera con el padre Eliezer, entonces vicario parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Fue devota del Divino Niño y de Jesús de la Divina Misericordia. Visitó en varias ocasiones el monasterio de Santa María de la Consolación de la Montaña de las Madres Carmelitas Descalzas en Rubio, donde afirmó que ella iba a ser la superiora. Tras una lucha con la enfermedad, sin quejarse y sin perder las esperanzas, Amanda entregó su vida al Creador después de una larga conversación con sus padres el 21 de septiembre del año 2005. Amanda, a pesar de su corta edad, fue pilar y estímulo para su familia, amigos y conocidos. Se caracterizó por su alegría heroica y por su gran sentido de oración. Amanda no dejaba de orar por su familia y por las personas enfermas. La sierva de Dios, Amanda, contagiaba esperanza aún en medio del dolor y la enfermedad. Preparó a los suyos y a sí misma al encuentro con Dios. Reiteró su amor hacia sus padres y familia. Les alentó ante la nueva experiencia que tendrían que afrontar después de su muerte, prometiéndole que no les dejaría solos desde el cielo. Hoy podemos presentar a la sierva de Dios, Amanda, como un camino de santidad para nuestra diócesis, para nuestros jóvenes, para nuestros niños. La invitación que nos hace nuestra sierva de Dios es que debemos buscar nuestro propio camino de santidad en las cosas sencillas y sobre todo buscando hacer la voluntad de Dios. Oremos juntos para que testimonios como los de nuestra sierva de Dios, Amanda, se sigan multiplicando no solo en nuestra tierra del Táchira, sino en toda Venezuela. Y pidamos y oremos al Dios uno y trino por la pronta beatificación de nuestra sierva de Dios, Amanda Ruiz. A todos un buen camino de santidad y gracias por su atención. La Diócesis de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira y el Diario Católico presentaron el webinar En Camino a la Santidad.